Resaludando a la raza, ustedes disculparán, pero es que hubo un error en cuando subí el video, ¿verdad? Le doy continuidad en ¿qué es 19 de mayo 2025? Estaba yo diciéndoles en el otro video que es la continuidad, ¿no? Del personaje yo doy fe de errores, de que en una versión de mi video yo decía que cómo era posible que se contradijera y cayera en la incoherencia del señor, este personaje polémico, pero que trascendió por ayudar como un héroe y que pues sigan admirándolo. Bueno, y es que mi admiración en realidad era precisamente debido a que hay una, digamos, incoherencia también en el mensaje que se quiere dar. O sea, que sí está muy bien, ¿no? En síntesis, ¿no? Que la persona, todas las personas tenemos un derecho a tener una reacción así, no es lógico, pero es como un acto reflejo, ¿no? Si a ti te dan a veces reaccionas así porque es el instinto de supervivencia y tienes que aprender a defenderte, ¿no? Pero de acuerdo a lo que tú consideres la agresión, pero a veces tu criterio te puede fallar y no es precisamente, o tú te puedes poner el saco cuando no se trataba de ti, a lo mejor dijeron un comentario globalizado y tú te pusiste el saco, y a veces uno cae en esos errores de querer personalizar o como decían ay, ¿cómo era esa palabrita? Bueno, tunar o algo así, ¿no? O algo así, me acuerdo. Bueno, el contexto así en el que yo hablé, pues así mi fe de errores, digo, bueno, yo no apruebo esa medida extrema de eliminar de la totalidad en esos casos, pero hay circunstancias en que tú dices, eso tiene que ver un poquito con lo que tú aplicas del perdón, ¿no? O sea, yo perdono para que a mí ya no me siga afectando ni perturbando mi mente, ni se convierta en una obsesión de que me hizo esto y todavía me duele y todo. Trabajas tú con esa parte y tratas de, digamos, transformar ese dolor en algo que tú digas, bueno, que me dejó digamos, algún legado que me pueda yo decir, bueno, es una herencia dolorosa, pero la puedo tener como una especie de advertencia para no volver a repetir y caer en esta circunstancia y punto, ¿no? Pero bueno, pues no, en ninguna manera. Entonces yo les decía en el otro video que no acabé de explicar que cómo era posible si tú luchas o tienes tú un ideal de estudio porque tú has elegido, te puedes equivocar de vocación, es verdad, ¿no? Porque tu vocación cuando tú eliges algo es porque tú crees que tienes vocación y capacidad para resolver determinada, estructura de que hay que componer o algo así, ¿no? Entonces en la medicina, que es una ciencia que es humanística, esa era mi contradicción. ¿Cómo es posible que un personaje así defienda a una ideología atacando, si se supone que por experiencia y por llevar un título de provida, pues digo, es una contradicción muy obvia que dice uno, no, no se aplica. Ahora, yo hice el comentario, a lo mejor que no les pareció, y por eso me estaban medio que censurando, porque estaba yo haciendo una referencia, por eso, bueno, si fue editado, no voy a repetir lo que dije en el otro video, simplemente trato de aclarar esta fe de errores, que es el objetivo de hacer este video, y pasar a decirles, comentarles algo en el entretenimiento, y ya en síntesis me queda claro que no es lo mismo, digamos que siempre es necesaria la educación académica para cualquier tipo de disciplina o filosofía que mejora la condición y la calidad de pues de ejercicio en la práctica de lo que se haya estudiado, ¿no? O sea, porque bueno, se puede considerar un oficio o acaso una academia el ser escritor. Entonces puede haber una afición, o sea, un talento de narración lírica, pero ese estudio se perfecciona con la academia en la educación literaria y de investigación que se avala mejor la condición de comprender mejor el contexto,
de una obra, ¿no? En el contexto que yo decía, que voy a aclarar, en ese aspecto, no les voy a spoilear en el otro video, sí, digamos, a lo mejor me fui de un poquito de más, pero en este que es correctivo y da fe de errores, digo, es que hay obras literarias que fueron en su época meritorias de un premio que se les reconoció porque aportaron un humanismo a la sociedad en base a su estructura y esto que rompieron un esquema de creencias y por eso se les dio a lo mejor esa aval, ¿no? Entonces, digamos, obras como fuera el realismo mágico de este señor en Cien años de soledad, que es una obra con, digamos, ya con eso, esa versión que dice él que justifica lo que trata de hacer explicación, lo que no le parece muy comprensible, lo transforma de una manera tan, digamos, tan ingeniosa para digamos, acabar de compartir o digamos, transmitir lo que él entendió y darle una interpretación a determinados relatos o vivencias o cosas así. Entonces, fue una obra que se consideró muy literalmente aportable en el cuestión de aprender a transformar esa comparativa en algo que trasciende y que nos aporte algo instructivo para nuestro ejercicio y nuestra práctica normal. En el caso que yo ponía, bueno, es que la náusea fue muy contradictoria en algunos ámbitos y sí se le consideró un premio Nobel que aportó, pero fue un tema que es a veces muy, digamos, difícil de abordar porque puede ser un tema tabú si no se aborda de una manera más científica que pero sí es trascendental la aportación que hizo en aprender la diferencia en el ámbito humanístico en cuanto se refiere a tratar de comprender lo que es una reacción motora por una reacción más razonadora, ¿no? Que aporta lo que es la diferencia y la constructividad del ser humano. Entonces, bajo esos ámbitos dice uno, no, es mejor, esta es una obra que uno esperaba un final que tú dices, bueno, pues la estadística, todo aparentemente espera un final y nos sorprende. Entonces hay que leerla, pero es difícil comprenderla por su complejidad de repeticiones que hace que no espera uno, pero ahí está el realismo mágico de su literatura. Es un autor por eso muy controversial, pero es interesante ver esta comparativa de este tipo de existencialismo en su obra y hubo otras obras de existencialismo, como también está este personaje de Kafka, en donde dice que Gregorio, no sé, era un personaje, ¿cómo se apellidaba? No me acuerdo muy bien, pero Simpson o algo así, ¿no? Era un personaje que también representaba el existencialismo contemporáneo de esa época. Me parece que esta obra debe haber sido escrita por ahí de los años de la década de los 40 o 50, tengo que corroborar el dato, pero en ese entonces todavía no estaban toda la variedad de sistema de comunicación. Sí existía a lo mejor la radio, existía probablemente la televisión, pero la comunicación no estaba tan globalizada, ni estandarizada, ni clasificada o dividida. Entonces se podía vivir el drama de un conflicto que hacía muy extremosa digamos, la medida que se tomaba para erradicar ese sentimiento y era difícil. Entonces ahí sí era meritorio la intervención de autoridades y de métodos, desde luego, mucho más adecuados para tratar de devolver la normatividad y el equilibrio a la mentalidad, ¿no? Entonces sí, yo les platicaba también de una visita, de lo que pasa es que es interesante por eso visitar, me hicieron
me compartieron un video de una visita a los museos y el museo donde se habla del periodismo es interesante, véanlo ustedes. Hay una muestra interesante y hay que saberla interpretar, entonces a lo mejor mi visión estaba tratando de... Por eso me hicieron esta advertencia con el video, pero espero que en este video correctivo sea mucho más apto para entender o darme a entender por qué es interesante y insistir en que a veces pues sí existen diferencias entre lo que es la lírica y la educación más especializada en lo que se refiere a la aplicación de una metodología, ¿no? De la academia, pues, o de entender es lo que mejora la calidad de vida. Y dejémoslo así, ¿no? Entonces, entre otros lectores, yo ya les había dicho en el otro video, por ejemplo, hablaba de estas frases hechas que a veces en base a su experiencia muy personal y muy particular hacen personas, pero eso es como una corroboración de lo que yo había dicho en otros videos, ¿no? Que cada quien habla como le va en la feria, entonces tampoco podemos influenciarnos mucho, pero sí de alguna manera lo tomamos como una referencia que dice que a veces se hace coincidencia en determinados perfiles de existencia, ¿no? Que coincide con una, una coincidencia de determinadas características, ya sea en la estética o en el comportamiento, en la modalidad, ¿no? Y eso es lo curioso que hace interesante esta comparativa, que en otro video tal vez con más visión y más didáctica poder explicarlo. Ahorita pues nada más es una referencia, ¿no? Pero sí es un personaje. Este personaje pues me pareció muy curiosa ya la frase que les decía que es en eso sí puedo coincidir y muchos podemos coincidir que es una utopía pensar y tratar de hacernos muy apegados o muy insistentes en querer un reconocimiento, que el mejor reconocimiento lo tienes a base de los beneficios que te causa el ejercicio de alguna u otra ocupación, a lo mejor que no es congruente con lo que tú pensabas, pero que te da el beneficio de tener una accesibilidad a algo que sí te gusta. Y eso es la matemática del raciocinio intelectual que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de tener o elegir lo que consideramos una vocación, pero a veces pues la vocación podemos sí equivocarnos y elegir algo y cambiar es razonable. A tiempo podemos modificar esas, pues sí, se vale, digamos que en una cosa es la superficialidad, nos puede hacer enamorarnos de principio, ¿no? Pero a lo mejor ya en la práctica, en lo que es el entender el contexto de esa ocupación o tecnicismo, vemos si somos o no, o reconocemos o nuestra intuición nos puede decir, nos va o no a costar trabajo en base al desarrollo que tengamos por los sentidos. Entonces, sí, digamos, yo les decía que yo muchas veces quise ser o dedicarme al oficio, pero sí es un oficio muy noble y se comparte con por decir pues la tarea que tienen todos los tutores o generadores de vida, o sea, ya le hace padres de familia o maestros, ¿no? Pero a veces dicen por algo se da la naturaleza y las cosas por algo pasan y hay personas que nacimos para ser profesores o no nacimos para ser profesores, ¿no? O sea, todo depende también, no basta tener el conocimiento, sino la aplicación en sí es lo que te da el reconocimiento de ese oficio. Y a lo mejor si nos falta o nos falla un sentido como es la visión o el oído o la audición, podemos caer en muchos errores. Entonces, no es fácil que transmitamos un conocimiento teniendo esas circunstancias de vida. Y no es que me haga la víctima ni me diga, no, es que
que tú estás haciendo, no, simplemente reconozco tener capacidades distintas y punto, ya. Entonces ahí vuelvo a aplicar esa frase sentenciada de la limitación de la discapacidad media que dice que no permitas que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedas y punto, ya. En eso acabo este video que espero sea ya muy aclaratorio y los dejo ya, pues entonces pásensela bien en este mes que también es de los maestros y se comparte también con la reconocimiento a la labor que hacen los que dan vida a los padres de familia y punto, ya. Nos vemos luego y ya. Ahí quedamos, ¿no? Ahí la dejamos. Bye.